Hey chicos, bienvenidos todos al taller Mares de Narrativa. Yo les voy a acompañar desde este octubre de 2021 hasta febrero del 2022. Son tiempos complicados, difíciles. Esperemos que estos mares de narrativa no se nos conviertan en una tormenta burocrática, en una tormenta en la que el internet falla, pero bueno, ya somos expertos en navegar en estas aguas turbulentas por tantos años. El país nos ha adiestrado en las distintas formas de la tortura y creo que vamos a salir airosos de estos vientos y de estas rutas que emprenderemos a partir de hoy, de este 1 de octubre, un día histórico, una nueva reconversión ha ocurrido, pero que todos estos obstáculos, todas estas tormentas, todas estas vicisitudes a las que ya estamos acostumbrados, no sea excusa para no seguir adelante con lo que estamos trabajando. Jorge Luis Borges, la primera vez que lo cito, seguramente lo voy a citar muchas veces durante el curso, estaba convencido, y creo que yo también me he convencido de lo que él afirma. No ha habido nunca tiempo fácil, tiempo divino, tiempo cómodo para ejercer cualquier tipo de expresión artística, desde la pintura, desde la escultura y por supuesto las bellas letras. En este caso nos corresponde la creación de historias, la creación de cuentos. Y pues bien, en este octubre, al que he titulado Octubre de Vida y Ficción, ya verán en el correo una breve reactualización o una sencilla reactualización que he hecho del programa. Seguramente ya recibieron el folleto y lo han visto y lo han ocultado y lo han revisado una y otra vez. Por eso han escrito este curso. Verán ahí los ligeros cambios que he aplicado entre este curso actualizado y el que está en el folleto. No es tan grave para nada, incluso mejora. Y por supuesto, está la posibilidad, y ya lo voy a hablar más adelante, de reajustarlo pues a sus intereses. Octubre pues de vida y ficción. En este mes hablaremos sobre definición y características del cuento para la próxima sesión, la sesión digamos ya cuando entremos en materia, conceptualización de géneros, de qué trata un cuento, qué es un mini cuento, qué es una novela, qué es una nouvelle, qué se diferencia una cosa de la otra. También dónde busco mis historias, porque a veces estamos ofuscados, estamos, como se dice, con la mente en blanco, en cero creativamente, no nos da la cabeza para nada. Y caramba, quiero contar algo, pero no sé qué. Y bueno, tenemos que buscar y pescar. Y a lo mejor esa historia aparece cuando uno menos la espera. La historia nos elige a nosotros para que seamos el autor que la lleve a cabo, la concatene, la cree. Y puede que pasen entre ese día que se te ha ocurrido escribir esa historia y el día que le colocas el punto final, años, muchísimos años. Yo tengo, qué sé yo, relatos pensados, que no sé su inicio, que no sé su final, más o menos sé la temática, la premisa, pero más allá de eso todo es una nebulosa, todo es algo laberíntico para poder comenzar a trabajarlo. Hasta que un día, voilà, llega, se despeja el camino, se despeja el panorama y ese cuento sale solo. Como hay cuentos que se te ocurren un día y lo escribes de una sentada, pasa muchísimo. Juan Villoro, por ejemplo, cuando escribió La alcoba dormida, un relato que aparece en un libro de cuentos que se llama Albercas, y luego es publicado, por cierto, en Monte Ávila Editores Latinoamérica, cuando Monte Ávila tenía espacios, librerías en México, en Argentina, en España, era una editorial internacional. Pues bien, Juan Villoro publica allí este relato. Comenta que siempre quiso escribir un cuento donde participaran dos personajes gemelos, en este caso dos gemelas, tipo las protagonistas estas de que el personaje que hizo Gabriela Spanik, no sé si
si es una referencia muy antigua para ustedes. Pero bueno, la televisión mexicana y la televisión venezolana, por lo menos hasta los 90, principios de los 2000, fue bastante generosa en este tipo de personajes. Los personajes gemelos, uno bueno y otro malo. Pues bien, Juan Villoro quería trabajar un cuento con un tema quizás así un poco trillado, pero tardó pues 12 años, algo así, entre el día que se le ocurrió esa idea hasta que la publicó, le dio el punto final. Algo así ocurre también, una anécdota que cuenta Adolfo Bioy Casares, en el momento en que concibe escribir La Trama Celeste, un libro de cuentos que contiene 6 relatos. Este relato que le da título al libro es bestial, es una locura de cuento, se adelanta a Lost, esta serie norteamericana producida por JJ Abrams, se adelanta de hecho a esta serie de antología que se llamó la Dimensión Desconocida. Muchos de esos cuentos, de esos cortos, están basados en relatos de la literatura norteamericana, pero en este caso Adolfo Bioy Casares con La Trama Celeste logra hilvanar, brindarnos un relato bellísimo, donde hay por supuesto un viaje a otra dimensión paralela. Una dimensión paralela donde no existe de hecho Escocia y las calles con apellidos escoceses por donde transita o transitaba el protagonista, Murray creo que se llamaba, no existen en esa Argentina donde él ha aterrizado. De hecho, cambia la forma del uniforme, los tejidos, las costuras, y es una maravilla de relato. Pues bien, entre el momento en que a Bioy Casares se le ocurre escribir ese cuento y cuando lo termina, pasó bastante tiempo también. Puede ocurrir así, o puede ocurrir al modo en que Julio Cortázar escribió Las Armas Secretas, un relato que concibió durante una larga y extensa noche. O Miguel Gómez, autor venezolano, a quien admiro muchísimo, de mis autores venezolanos favoritos, o no, mejor dicho, de mis autores del mundo, que más me ha gustado leer. Comentó alguna vez, hace justamente 10 años, en un congreso de literatura celebrado en la Simón Bolívar, donde Lorena Llorar a las 3 se le ocurrió después de una sola sentada y luego con el tiempo corrigió aquí, corrigió allá, y es uno de los mejores relatos, no solo que ha escrito Miguel Gómez, sino de nuestra narrativa venezolana actual. Pues bien, seguiremos pues donde busco mis historias, y si me nutro de otras artes, siempre buscamos en la fotografía. De hecho, Juan Rulfo era tremendo fotógrafo, Julio Cortázar también tomó fotos, Jaime Ballestas, otro vago más, también es fotógrafo. Si tienen otra arte a la que se dediquen, puede que allí encuentren en esa actividad subrepticia, acaso no sea la literatura la actividad subrepticia, ese modo de descansar la mente y de concatenar historias que se vendrán pues también. Hay gente pues que es científico y también narrador. Por ejemplo, Michael Crichton, autor de Jurassic Park, de Westworld, que ahorita tiene una versión cinematográfica y también una serie. Era neurocirujano y fíjate, uno de los novelistas más vendidos y conocidos de los últimos tiempos, y usaba mucho de sus conocimientos científicos para sus narrativas. Hablaremos pues de lo vivido y lo leído, lo mirado y lo soñado, para buscar allí fuentes que nos nutran pues nuestras historias también, mezclando memoria y deseo, diría T.S. Eliot, utilizando esa memoria sensitiva, lo que nos ha tocado vivir, lo que nos ha tocado sentir, los recuerdos de la infancia. Según el Gabo, Gabriel García Márquez, mucha de su narrativa, de sus historias, se crearon durante la infancia. O sea, partió de allí la semilla narrativa, ficcional, que luego se convertiría en un relato, en Macondo, qué sé yo. También pues, ya esto lo veremos por WhatsApp, la presentación de ustedes, la presentación de los talleristas, con lo siguiente. Estas son mis preguntas: ¿qué vives? ¿Qué escribes o qué quieres escribir? Compártelo con el grupo, compártelo conmigo y conversamos a ver qué
qué otros autores podemos recomendar, qué otras historias, qué otras incluso novelas o poesía nos gustaría leer, porque todo, ya lo sabemos, tiene una bibliografía. Si queremos escribir un cuento sobre un camionero, por ejemplo, bueno, ya sé que tengo que leer Camiones de Stephen King, por ejemplo. Ya sé que debería ver una película que tiene Steven Spielberg, una locura de película de los 70. También, ¿por qué no?, escuchar la canción Camionero de Roberto Carlos. Ese tipo de bibliografías también extraliterarias o de otras artes nos ayudaría a ver cómo se mueve. ¿Por qué no también hablar con camioneros? Pues compartan qué géneros literarios y escritores les apasiona. Esto me va a ayudar a mí para ver qué incluyo, qué saco, qué dejo, qué añado entre los autores que tengo pensado, que son bastantes, para compartir con ustedes, leerlos. Y bueno, ver en qué punto de la trama. Si a lo mejor ustedes tienen un autor que les guste muchísimo, que a lo mejor hasta yo no lo conozco, que ya a lo mejor no lo he leído, a lo mejor sí sé quién es, pero no he tenido chance y dicha de leerlo, pues wow, bienvenido también sea. Quería hablarles, ya que estamos a mitad de esta podcast clase, o esta clase podcast, de mi experiencia como tallerista. Hace ya un buen tiempo, en 2003, estaría como en segundo semestre más o menos, fue mi tercer semestre, claro, 2003-2004, por ahí. Fue mi primera experiencia como tallerista, en este caso de narrativa, con Luis Felipe Castillo. Luego, un par de semestres después, vi escritura diarística con él. Entre esos semestres, Alberto Barrera Tisca, galardonado escritor venezolano, autor de La enfermedad, premio Herral de 2006, un libro de cuentos que me fascina que se llama Crímenes, para mí es su mejor libro, cronista, también escritor de telenovelas muy buenas. Nada personal, la recuerdo, la veía con mi abuela hacia, no sé, el 95, qué sé yo, estaba bien chamo, pero bueno. Alberto Barrera Tisca me dio mi crónica y fue un tremendo taller. Con Oscar Marcano, hacia 2006 justamente, tuve una experiencia con este gran autor venezolano, cuentista, y aprendimos muchísimo. Fue un taller fuera de la escuela, pues. Se llamaba Escribas, de hecho. Y con Carlos Noguera, también sobre cuentos, sobre narrativa. Cada profesor me dejó algo que, como el titanio, sigue sellado pues en mi memoria y en mi quehacer literario. Por ejemplo, con Luis Felipe Castillo conocí a Juan Villoro, a Roberto Bolaño, a Muñoz Molina, a Bernardo Achaga, a Enrique Vilamatas, a Juan José Arriola. Leímos La Migala, siempre lo pronuncio con un acento donde no debe ser, y fue una barbaridad de taller. Aprendí muchísimo, y lo que me dejó fue lo que me enseñó, pues, tanto como escritura y como lectura, para cuando uno va a hacer un trabajo, qué sé yo, a mirar más allá de lo obvio, buscar qué entresijos, que se calla, esos silencios de los personajes, eso no narrado, que nos puede potenciar un trabajo, y por qué no un relato después en el futuro. Con Alberto Barrera Tisca conocí a Jorge Ibargüengoitia, extraordinario cronista, autor y escritor mexicano, lastimosamente fallecido en un avionazo en las Islas Canarias. Muere allí también Ángel Rama, seguro lo habrán leído en clases de latinoamericana o teoría, quién sabe, ¿no? Ojalá se lo hayan mandado a leer, un gran crítico. Y a Thomas Lynch, que es una cosa muy rara, es un poeta y ha escrito un libro de crónica que se llama El Enterrador, y es una barbaridad de libro. Creo que no lo tengo en la Biblioteca Mares de Narrativa, voy a ver si lo descargo. Y él, como poeta, bueno, tiene una amplia trayectoria, pero también, además, su oficio, y es un oficio familiar heredado, es un negocio, pues,
es el de la funeraria y comienza así el libro. Cada año entierro a 200 vecinos. Tremendo comienzo, tremendo inicio. Quisiera uno algún día forjar un inicio así para un relato, para un cuento. Y este Thomas Lynch, en este libro de crónicas, de verdad que se la come, altamente recomendable. Pues, con Bargatisca aprendí que el humor y la literatura no están reñidos. Porque en esa época pues yo leía mucho a Jaime Ballestas, a Otro Gomas, y no lo consideraban como un autor, digamos, del canon literario, sino como un humorista más que todo. Creo que Otro Gomas, como quieran ustedes se me enreda la lengua, categorizar a este autor, creo que tiene bastante talento narrativo. Sí, quizás en algunos libros uno vea, qué sé yo, algún gazapo, esto y lo otro, pero creo que la invención y la imaginación de Jaime Ballestas, de Trova Goma, no la tiene nadie, y es algo que yo trabajo, de hecho, en un texto académico, donde indago en la narrativa policial y en el humor negro, o sea, novela negra y humor negro, en una novela muy chévere de él que se llama El caso de la araña de 5 patas, y se van a reír muchísimo. De hecho hay un capítulo que tiene cómics. Ojalá podamos contactarlo y conversar con él vía no sé, Zoom, Google Meet, preferiría Google Meet, o simplemente por YouTube Live, y ya, bueno, ustedes vean esa charla apenas pueda. Con Oscar Marcano conocí a Sam Shepard, no el jugador de baloncesto, si tienen noticias de él, sino a un autor genial norteamericano, cuentista, dramaturgo, actor. Fue nominado al Oscar, dicho sea de paso. Y a Raymond Carver, no lo conocía. Nos dio unas clases brutales sobre minimalismo. Y con él aprendí que sobre la disciplina y la mesura con lo que escribimos también, y aquello que publicamos. No todo lo que tú escribes lo tienes que publicar a juro. Pues. Como que tener cierto recelo, cierto proceso de autocrítica, y por supuesto que el texto madure lo suyo. Y Carlos Noguera también, en su taller, uno de los consejos más hermosos que me ha dado algún maestro, nos comenta, o nos comentó en aquel entonces. Ya era más o menos 2009 y ya había salido de letras ese año. Si puedes vivir sin escribir, entonces no escribas. Y fue como un aguijón, pues. Bueno, el día que la tarde, la semana, que tú digas, yo no puedo, yo puedo prescindir de eso. Entonces no es esa cosquilla infatigable que debes parar escribiendo, sino que puedes vivir tu vida tranquilo. Pero si es la necesidad imperiosa de contar tu historia, de escribir poesía, de escribir ensayos, de escribir lo que sea, pues adelante, estás recibiendo pues el llamado. Me gustaría pues sobre el cuento, ya hablaremos en la próxima clase más sobre esta definición. Me gustaría que esbozaran una definición brevísima, no un tratado, no una tesis, nada de 2 páginas, algo que podamos de hecho imprimir en una camiseta o postearlo también en un tweet, en un solo tweet, no en un hilo. Una idea así que nunca olvidemos. ¿Qué es para ustedes el cuento? Una sola frase, una sola oración. Recuerdo este libro, y es mi recomendación, una de mis tantas recomendaciones de esta semana, Filosofía a mano armada, que trata de un filósofo que decide dejar su trabajo de 8 a 5 de la tarde y decide pues asaltar bancos usando frases y usando teorías filosóficas. En cierto punto dice que todos los filósofos de éxito, ya sean griegos o alemanes, han llegado a la síntesis de una frase
que bien cabe pues en una camiseta y pueden imprimirla también. La idea en este caso es de él. Fíjense, solo sé que no sé nada, pienso luego existo, vive de acuerdo a la naturaleza y esas frases que de estos griegos y estos alemanes existencialistas, qué sé yo, puedes resumirla. Pues bueno, busca algo que sea para ti el cuento que es para ti. No es una pregunta en la que se van a lucir, sino algo muy sencillo. Una, este, un, una frase que la recuerdan siempre y que por supuesto sea perfectible. No es que se van a dar la definición del cuento, que es algo que hasta ahora, y ya hablaremos, que todo es pelucado. Ya hablaremos de eso más adelante. Siempre está renovándose, cada autor tendrá su definición. Ustedes también deberían pues apuntar a una poética, a una definición del relato, porque va a ser su oficio y alguna vez le preguntarán, mira, ¿qué es el cuento para ti? ¿Qué significa? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué escribes esto? La insistencia de buscar ese final sorprendente. Eso es algo que siempre nos están comentando, ¿no? Que un cuento debe tener un final apoteósico, que nunca olvidemos, y de knockout, como diría Cortázar. Y eso quizás puede ser discutible, ¿no? Si leemos a Raymond Carver o a Amy Hempel o ciertos autores que no pelan, que no buscan eso, ¿no? Es para pensar y quiero que se lleven pues esta reflexión. Juro que tiene que ser siempre un final sorprendente. La vida es así. ¿Qué cosas? La vida termina como que cada noche cuando me voy a acostar con algo sorpresivo. Quizás en Venezuela sí. Quizás en Venezuela sí. Les voy pues a mandar en lo sucesivo varios consejos, esos decálogos, los podemos desmenuzar, ver en qué estamos de acuerdo o qué no, en qué porción estamos de acuerdo con el decálogo, digamos, de Augusto Monterroso, que me parece bastante simpático, o el de Hemingway, que parece ser solamente un decálogo que pudiera Ernest Hemingway solamente llevarlo a cabo. Y hablar pues sobre los finales sorpresivos, sorprendentes, que nos dejan patidifusos, como me gusta esa palabra. Tenía tiempo sin nombrarla, sin decirla. Y preguntarnos acerca de por qué esa insistencia, ¿no? También vamos a cuestionar esos dictámenes tan, al parecer, rígidos. Quizás no irá por otra cosa los cuentos que queremos contar, las narraciones que queremos dejar en este curso, porque a veces no sabemos cómo termina una historia. Y se me fue un gallo. Bueno, continúo. Quería compartirles con ustedes. Hubo un tiempo en que cuando estudiaba trabajaba de correveidile y tú podías, qué sé yo, era medio tiempo nada más, porque trabajaba en la mañana y en la tarde me iba a la universidad. En el CCT trabajaba. Y caminaba, a veces me iba a pie y todo eso. Pasaba por Sabana Grande, por las mismas librerías del CCT. Y con las quincenas me podía comprar un libro de anagrama, 2 libros de anagramas con una sola quincena. Eran tiempos en los que aún no nos habíamos acostumbrado a la palabra reconversión. Y hasta unas birras me podía tomar pues también. Entonces, en algún punto pude comprar libros que hoy en día es algo prohibitivo en estas fechas, pero como les comentaba al principio de este video, insistamos, leamos pues el sacrificio de leer en .dot, en PDF, todo material que yo les nombre, que yo les diga, que yo les mencione, y si no lo tengo en la biblioteca María Narrativa, trataré de buscarlo o escanearlo en el caso de que tenga acceso al libro
y no su versión pirata, pues, así hecho con dos relatos de Enrique Vilamatas. Estaba viendo porque hay los PDF, no sé si conocen esa página, no me dejaba cargar tantos megas, entonces tuve que mandármelo a mi WhatsApp viejo, que fue un teléfono que me robaron, y lo tengo como guardar notas allí. Me mandé allí las imágenes para reducirles pues el peso. Quería pues asignarles 9 cuentos, 3 de Antonio Muñoz Molina, 3 de Javier Marías y 3 de Enrique Vilamatas, que más o menos todos apelan a ese final sorpresivo. Y son 3 autores españoles, o sea, mi top 3 de autores españoles y el top 3 de relatos de esos autores que más me han gustado. Muñoz Molina no es conocido como cuentista, Javier Marías no es conocido como cuentista, de igual modo Enrique Vilamatas. Los 3 han ganado fama, renombre, lo que sea, celebridad, por sus novelas, por sus textos de largo aliento. Javier Marías se ganó el Gallegos con Mañana la batalla piensa en mí, me gusta muchísimo Corazón tan blanco, ya les hablaré de sus novelas al momento de analizar los relatos, de comentar los relatos con ustedes. Enrique Vilamatas lo gana en en el 2001 con El viaje vertical, una novela bellísima. Y Muñoz Molina todavía no lo ha ganado, probablemente sea un autor de Nobel, Antonio Muñoz Molina, como lo es Javier Marías. No sé si Enrique Vilamatas, pero bueno, ya se verá. De todos modos, lo que sí es cierto, más allá que tengan Nobel, que tengan Cervantes o que tengan el premio que sea, son autores que yo creo que su literatura me va a acompañar siempre y las comparto hoy con ustedes. Tengo ya bastantes años leyéndolos y siempre, nunca me dejan de sorprender. Bueno, de Antonio Muñoz Molina vamos a leer Un amor imposible, La poseída y La colina de los sacrificios. Está en el libro de relatos Nada del otro mundo, que está en Biblioteca Mares de Narrativa. 3 relatos de Javier Marías, Mientras ellas duermen, Lo que dijo el mayordomo, que está en Mientras ellas duermen, y por último Cuando fui mortal, que está en el libro homónimo. Y por último, de Enrique Vilamatas, vamos a discutir La noche del iris negro, de Suicidios ejemplares, Te manda saludos Dante, de Hijos sin hijos, y Amé Abo, de Exploradores de la misma. Bueno, pues, vuelvo y repito. Un amor imposible, La poseída, La colina de los sacrificios, de Nada del otro mundo, de Muñoz Molina. Estos son los libros que les comentaba que uno podía comprar hace tiempo, ya están amarillos. Pero bueno, se mantiene allí la narrativa y estos libros pues los tienen en su versión digital. Pueden descargarlos o compartir allí. He compartido con ustedes el enlace y bueno, pueden disfrutar todo lo que hay allí, no solamente lo que les mande, sino algún otro libro que necesiten. De Javier María, Mientras ellas duermen y Cuando fui mortal, y Lo que dijo el mayordomo, y de Enrique Vilamatas, La noche del iris negro, que está en Suicidios ejemplares, un libro muy muy loco de humor negro, excepcional. Hijos sin hijos, Te manda saludos Dante, que combina lo histórico, también un toque de humor corrosivo, lo histórico de la Guerra Civil Española y de cierto personaje dictador de España, y Exploradores del Abismo, un libro que de hecho no está como tampoco está Hijos sin hijos en la Biblioteca Mares de Narrativa. Son 2 relatos que están allí escaneados. Te mando saludos Dante y Amé Abo. Están allí escaneados, no está el libro completo. Pero bueno, si les gusta, puedo recomendarles algún otro cuento y también con mucho gusto escaneárselos. La noche del iris negro está aquí también en Suicidios ejemplares. Pues bien, la semana que viene discutimos estos cuentos por WhatsApp. Mandaré algo así como unas 100, 120 páginas. Creo que pueden leer eso, ¿no? Se acabó aquí la luz, la batería de la luz. Ya tendré que
que recargarla después. Pero hay bastante luz acá. Bueno, continuamos, que ya falta poco. Ya tenemos media hora de grabación. De las lecturas potenciales, quería comentar, bueno, que de España tenemos ya 3 autores pendientes para leer, al igual que otros 3 que me gustaría también explorar con ustedes. Bernardo Alchaga tiene un libro que se llama Obabacoa y me gustaría leerlos completo con ustedes, o al menos una parte que es un taller literario, y es un libro del que no se van a arrepentir leer. Eloy Tizón y Kim Monzó, Hipólito Navarro son autores actuales también. De Argentina tengo aquí varios autores: Jorge Luis Borges, Julio Cortázar, Rodolfo Walsh, Adolfo Casares, Roberto Art, Macedonio Fernández, como autores clásicos. Tengo otro grupo de Argentina, con Marcelo Cohen, Samantha Schweblin, Rodrigo Fresán, Sergio Holguín, Eduardo Saqueri, Mempo Giardinelli, Ricardo Piglia. De México tengo Juan Villoro, Guillermo Arriaga, Antonio Ortuño, Juan Rulfo y Jorge Darwengoitia. De América, Rubén Fonseca, Mónica Ojeda, una autora jovencísima que está dando mucho de qué hablar. Daina Chaviano, Pedro Juan Gutiérrez, Roberto Bolaño, Mundo Paz Soldán, Felisberto Hernández, Juan Carlos Onetti, Augusto Monterroso, Leonardo Padura y Andrés Caicedo. Estados Unidos, Chuck Palahniuk, Amy Hempel, David Foster Wallace. Ethan Cohen, de los hermanos Cohen, también escribe sus cuentecitos, tiene una novela también. Michelle Chabon y A.M. Holtz. También tengo otro grupo de autores norteamericanos del sur: Larry Brown, Dennis Johnson, Sam Shepard, Harry Crews y Donald Ray Pollock, cuya novela El Diablo a todas horas ha sido magistralmente adaptada por Netflix. The Devil All the Time sería el título en inglés, pero si buscan El Diablo a todas horas pueden conseguirla así. De hecho, la voz en off de la película es de Donald Ray Pollock. Y he agrupado a varios autores en literatura inglesa: Jhumpa Lahiri, una autora bengalí brutal; Junot Díaz, que es dominicano, que escribe en inglés; Daniel Alarcón, él se define como norteamericaico, aunque leemos sus relatos y el imaginario de Daniel Alarcón es puramente, hasta por lo menos en Guerra a la luz de las velas, que trata del conflicto de la guerrilla o del grupo terrorista El Sendero Luminoso en Perú; Edwidge Danticat, desde Haití; Alexander Hemon, yugoslavo; Edgar Keret, que es de Israel; y Thibaut Fischer, que se los nombraba hace poco. También autores de ciencia ficción, todos norteamericanos, bueno, ingleses también. J.G. Ballard, que me encanta. Les recomiendo, de hecho, el último corto de esta última temporada de Love, Death and Robots. El último episodio está basado en un cuento de J.G. Ballard que se parece mucho a un relato de Gabriel García Márquez, o al revés, el de García Márquez se parece al de J.G. Ballard, porque el Gabo lo publica 4 años después, de hecho. No sé si lo habrán leído o simplemente ambos llegaron pues a ese mismo punto de imaginación. Son muy buenos los dos, eso sí. Philip K. Dick, Arthur C. Clarke, Isaac Asimov, Ted Chiang y George R.R. Martin, el autor de Game of Thrones o de Canción de Hielo y Fuego. De terror tenemos a Edgar Allan Poe, H.P. Lovecraft, Richard Matheson, Stephen King, William Burroughs y Mariana Enríquez. Y de Venezuela también tengo 2 grupos: un grupo clásico, un grupo actual: Manuel Díaz Rodríguez, José Rafael Pocaterra, Arturo Ular Pietri, Guillermo Meneses, Salvador Garmendia. Podemos agregar más nombres, por supuesto. Y un segundo grupo de autores más actuales. Tenemos a Miguel Gómez, Juan Carlos Méndez Guedes, Liliana Lara,
Feo Santaella, José Tomás Angola y Dayana Fraile. Les mandaría pues 3 relatos por cada autor. Lo vamos leyendo, lo vamos discutiendo y por supuesto aprendemos de estos escritores. También pues quería hablarle ya por último sobre la dinámica de trabajo. Vamos a leer, vamos a escribir. No hay escritor que no se forje sino leyendo afanosamente. Humberto Eco decía que al menos él había escrito por cada página al menos se había leído unas 1000 anteriormente. O sea, sí. Imagínense, por ejemplo, El nombre de la rosa, que tiene 700 páginas. Seguramente se ha leído, si nos atenemos a su cálculo matemático, 700.000 páginas para forjar una novela así. Por supuesto, ya sabemos, él era lingüista, hacía otras cosas y seguramente van a revisar cómo hacer una tesis para cuando les toque de Humberto Eco. Ambas actividades pues van de la mano. Me envían pues sus textos, yo los corrijo usando control de cambios, voy a comentarles, pero también me gustaría pues para la sesión de comentar sus cuentos que todos participáramos. Puede ser una clase online por WhatsApp o por estas plataformas que ya son varias las que hay, ¿no? Las más cómodas, las que ustedes piensen que puede servirles para comentar y que a lo mejor no robe tantos datos. Y se cuadra, eso sí, un horario que nos sea cómodo para todos. ¿Qué más por acá? Bueno, me presento, mi nombre es Mario Morenza. Creo que ninguno ha visto clases conmigo. Les mando un saludo. Trabajo en el Instituto de Investigaciones Literarias, pero además, como todo escritor venezolano, diría Luis Barrera Linares, uno es toero, entonces corrijo. A veces me toca corregir novelas de Wattpad de 800 páginas y bueno, ya se imaginarán, pero bueno, uno tiene que buscar su sustento. Escribo crónicas y entrevistas para el diario, escribo ensayos y relatos de no ficción para Wynwood Times, escribo ensayos y misceláneas para papel literario. Eventualmente sale algo por allí con mi firma, escribo cuentos. Ya publiqué hace algún tiempo 2 libros y bueno, desde ese momento, justamente saliendo de letras 2008-9, he estado dedicado pues a trabajar en otros libros de relatos, en otros libros de no ficción, o sea, ensayo, crónica y una novelita muy breve que tengo por allí, que era un cuento que se me fue abultando y desarrollando. Los personajes se sindicalizaron y pidieron más páginas para su participación en ese mundo ficcional. Pero bueno, es más o menos lo que he hecho. Si quieren les puedo compartir mis trabajos por WhatsApp. Bueno, pueden ver este video pronto y nos vemos ya así la próxima semana. Esperemos que no se tarde tanto subiendo. Pues un abrazo para todos ustedes. Aquí estamos. Se aceptan pues sugerencias para leer autores que ustedes puedan compartir y seguramente la vamos a pasar bien si todos participamos, no nos desalentemos por todas las situaciones que puedan ocurrir, sino que vamos a ir firmes y serenos y unidos para contar nuestras historias. Creo que unas 3 historias a razón de una por mes pudiéramos escribir y ya eso lo hablaremos por el grupo. Bueno, un abrazo y ya estoy por concluida pues esta sesión inaugural, esta video sesión inaugural. Un abrazo.